Hola, pueblo de Dios, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí está mi bendecido que no dice nada. Yo también espero que estén bien y que se porten bien, porque si no se portan bien, entonces las consecuencias los va a acusar de delito que han cometido sin darse cuenta y al último tienen que dar cuentas al que les va a preguntar sus historias. So, vale más que se porten bien y hagan lo que deben de hacer como es la palabra. ¿Entendidos? Amén. Bueno, amén. Esperamos. Ok, vamos a hacer este estudio bíblico que le puse por título Arrepentimiento. La razón por la cual quiero empezar con esto es porque cuando nosotros somos invitados a una iglesia o buscamos a Dios, normalmente vamos o buscamos de Dios porque hay algo en el cual nosotros queremos que Dios nos ayude o que nos arregle una situación. Por ejemplo, en mi caso, yo vine a Dios porque yo quería que arreglara mi matrimonio, porque yo no quería divorciarme, yo quería que mis hijos crecieran con padre y madre. Y entonces yo busqué de Dios precisamente por eso. Pero aún a mí, que vine a los caminos de Dios por esa razón, no me dijeron lo que realmente involucra buscar de Dios. Nada más me dijeron en la iglesia que el que aceptara a Cristo será salvo. Y muchas iglesias cometen ese error. No es completamente equivocado, porque sí lo dice la palabra, pero no solo eso dice. Y tenemos que volver al principio de los ministerios de los cuales estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque los cristianos nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, somos sus discípulos y somos miembros del nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento en Cristo. Amén. Antes de eso, solo los judíos le pertenecían realmente a Dios, pero Cristo cambió ese testamento y en él tenemos Nuevo Testamento. Después estaré haciendo un estudio bíblico explicándoles eso, pero él y Juan el Bautista, él siendo Cristo Jesús y Juan el Bautista, empezaron sus ministerios con la misma palabra. Y aquí empezamos a leer en Mateo 3, 1 al 2. Les voy a dar ¿cuál versión es? Esta es Nueva Biblia Viva. Y dice, en aquellos días Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la escritura que anuncia cómo Juan empezó su ministerio. Arrepiéntanse porque pueden ser salvos. Amén. La segunda, hablando de nuestro Señor Jesús, es Mateo 4:17, misma versión, Nueva Biblia Viva. Y dice, y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. La frase arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado es una predicación clave de Jesús y su precursor Juan el Bautista, que aparece en la Biblia. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Qué significa?
Significa que se debe de cambiar de mentalidad, dejar los pecados y prepararse porque el reino de Dios está disponible. Y esto no solo como un lugar futuro en el cielo, sino como una realidad presente. El significado de la frase arrepiéntanse es una palabra griega original, metanoeite, y implica un cambio de mente, no de mente, o cambio de propósito, más allá del simple remordimiento. Muchos sienten remordimiento porque hicieron algo del cual se les dio remordimiento y sienten que se arrepintieron, pero eso no es un arrepentimiento genuino. Y aquí sigue diciendo, es una conversión, es un cambio radical de perspectiva y estilo de vida para seguir el camino de Dios. El arrepentimiento genuino, como yo lo llamo, produce en nosotros un cambio. Y ese cambio es buscar de vivir de la manera que Dios nos manda vivir para acercarnos a los caminos del Señor. El reino de los cielos se ha acercado, no es solo el cielo después de la muerte, sino que la autoridad y el gobierno de Dios que están ahora al alcance de las personas. Es una invitación a vivir bajo la autoridad de Dios y ver las realidades de su reino manifestadas en la tierra. Después estaremos estudiando tocante la autoridad que tenemos como seguidores de Cristo, pero vamos a empezar con lo básico, lo principal, que no se nos dice a muchos en la iglesia. Amén. El contexto bíblico, Juan el Bautista fue el primero en pronunciar esta frase como una advertencia y un llamado a la preparación para la llegada del Mesías. Se le describe como la voz del que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. Nuestro Señor Jesús, al igual que Juan el Bautista, comenzó su ministerio público con este mismo mensaje, llamando a las personas a cambiar de mentalidad y a prepararse para el reino que Él traía consigo. Este es un llamado a la acción. Implica un llamado a examinar la vida de nosotros mismos, dejar los pecados y adoptar una nueva forma de pensar que refleja los valores del reino de Dios. Y no solo de pensar, sino que de vivir. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 10, 38 al 39, de nuevo es Nueva Biblia Viva, dice, y el que se niegue a tomar la cruz y seguirme, no es digno de ser mío. El que se apegue demasiado a su vida, la perderá. Pero el que renuncie a ella porque me ama, la salvará. El negar tomar su cruz y seguir al Señor significa que no se arrepiente. No quiere dejar de pecar y no quiere cambiar su mentalidad ni sus hechos. Quiere apegarse demasiado a su propia vida, seguir pecando, viviendo a su propia manera. Y esta persona se perderá. En cambio, el que toma su cruz se niega a sí mismo, tomando decisión de vivir para Cristo, obedeciendo sus mandatos. Este
tendrá vida eterna. Eso significa el verso que les acabo de leer, Mateo 10, 38 al 39. Espero que lo esté dando suficiente espacio para que hagan sus apuntes y entiendan, ¿ok? El propósito de esto es para que no nos engañemos nosotros mismos, ¿ok? Que no creamos que somos salvos cuando en realidad no lo somos. El engañarnos nosotros mismos, ni tampoco permitir que Satanás nos engañe. Amén, porque Satanás conoce la Escritura y la tuerce para su conveniencia. Hebreos 4, 12 al 13, esta versión es Dios habla hoy. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de que muchos decimos, echamos una mentira y decimos, Señor, tú conoces mi corazón. Pues sí, pero ya sabemos que la mentira es del diablo. No debemos de mentir. No podemos decirle al Señor, tú conoces mi corazón, aunque sea por algo bueno. No debemos de mentir. Yo me voy a echar bajo el autobús en este momento diciéndoles que yo antes no daba, como yo era trabajadora social y le ayudaba a las personas que no tenían seguro médico para pagar el hospital donde yo trabajaba, yo evitaba toda la información verídica o verdadera, pues. No mentía como así lo veía yo, no mentía, pero no decía, no ponía toda la verdad en las aplicaciones. Y el Señor me llamó la atención. Y yo le dije, Señor, pero no estoy echando mentiras. Y me dijo, una media verdad es una mentira completa. Así es de que les estoy dando a saber que no importa por la razón. El mío era, yo podía haberle dicho al Señor, pero Señor, tú conoces mi corazón, quiero ayudarles a las personas. No, el ayudar con mentira no ayuda a nadie. Nos hace daño a nosotros y los daña a ellos. Porque podría el gobierno darse cuenta después y reclamarles. Amén. Y estarían en graves problemas. Y yo también. Entonces, recordemos que todo pecado trae consecuencia y por eso a Dios no le gusta ningún tipo de engaño, trátese de matrimonio, trátese de tu negocio, trátese de lo que se trate. No debemos de mentir ni de pecar. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado, nosotros somos su creación, nada puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Mateo 7, 21 al 23, versión Dios habla hoy. Cristo hablando dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. No sé si ustedes, voy a tomar una pausa aquí para explicar algo. No sé si ustedes han escuchado. Hay mucha gente que cree que está engañada por el diablo, que porque hicimos la oración de arrepentimiento, recibimos a Cristo, que ya somos salvos, que no importa lo que hagamos, no vamos a perder la salvación. Esa es una mentira del diablo.
Y por eso nos está diciendo aquí el Señor claramente para que nos demos cuenta. Amén. Porque hay una escritura que dice, mi pueblo perece, se pierde. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y aquí les estamos dando el conocimiento. Versículos claves donde el Señor claramente nos dice que no seamos engañados. Sigue diciendo, aquel día, ¿cuál día? El día de juicio. El día que vamos a llegar a su presencia. Dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Qué triste. Llevar toda una vida según uno de cristiano y al final escuchar esas palabras del Señor. ¿Por qué? ¿Porque nos engañamos a nosotros mismos o porque le creímos a Satanás sus mentiras? Dios quiere que seamos santos. Por eso somos santificados por la sangre de Cristo. Pero es nuestra responsabilidad mantener esa santidad en obediencia a su palabra. Ahora les voy a leer unos versículos que nos muestran cuáles son los mandatos del Señor tocante al pecado. O sea, ¿qué es el pecado? Y la razón por la cual quiero explicarles esto es porque en el mundo del cual la mayoría de nosotros salimos, o sea, no creo que algunos de ustedes hayan sido cristianos desde nacimiento, puede que sí, pero la mayoría salimos del mundo y aprendimos a vivir como el mundo nos enseña. Y créeme que Satanás usa lo que uno ve en televisión, películas, lo que uno lee, lo que uno escucha de música o de otras personas lo que dicen. Amén. Entonces, de allí se fue formando nuestra naturaleza pecaminosa. Y quiero darles del Nuevo Testamento, porque somos del nuevo pacto en Cristo Jesús. Lo que dice el Señor tocante a lo que nosotros vivemos en el mundo antes de venir a los caminos del Señor, de los cuales debemos de arrepentirnos. Y recuerden que el arrepentimiento incluye cambio de hechos, dejar la vida, crucificarnos, o sea, la carne, crucificar la carne y obedecer a Dios. Ese es arrepentimiento genuino. Aquí les va. Voy a empezar con 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. Y esta versión es Nueva Biblia Viva. De nuevo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 5, Nueva Biblia Viva. Dice, Dios quiere que sean santos. Ahí está, Nuevo Testamento. Quiere que sean santos. Que no cometan, aquí van los pecados, inmoralidades sexuales. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa. Que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Ahí está uno. Gálatas 5, 19 al 21. Y esta versión es Dios habla hoy. Y dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. De nuevo, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras
y viciosas. Los vicios también son pecado. Adoran ídolos y practican la brujería. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Por más que tú creas que eres salvo, si tú practicas estas cosas, no tendrás parte en el reino de Dios. Ahora, quiero que entiendan algo, hermoso pueblo de Dios. Precisamente por esto decidí dar estos estudios bíblicos, porque muchos no saben lo que es el pecado. Piensan que es normal porque así crecieron viendo todo eso, pero no es ni nunca fue el plan de Dios. ¿Ok? Y yo no quiero, porque los amamos, no solo yo, mi esposo tampoco, quiere que se pierda ninguno. Queremos tomar el tiempo necesario para que sepan lo que de verdad dice la palabra de Dios. Que sean alertos, que entiendan y que cumplan. Amén. Hebreos 13:4. Esta versión es Nueva Biblia Viva. Dice: todos deben respetar el matrimonio y ser fieles en sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Apocalipsis 21:8, versión Dios habla hoy, dice: pero en cuanto a los cobardes, fíjate, hasta ser cobarde es pecado. Y no hablo de cobardía de evitar pleitos, no, esto no habla de eso. Esto habla de los que deciden mantener su propia vida a su propia manera. Eso es cobardía. A esa cobardía se refiere el Señor, porque tiene cobardía a enfrentar al enemigo, a pelear esos deseos, a luchar en la fe. Amén. Esa es la cobardía de la cual Dios está hablando. A los cobardes, los incrédulos, los que no quieren creer lo que dice la palabra de Dios, o aunque dicen creer, pero en realidad dudan. Los odiosos, los que odian. Los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que adoran ídolos, y todos los mentirosos, sin importar tu corazón, ¿ok? Todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. ¿Ya ven por qué queremos compartir estos estudios, hermano? Que se den cuenta de lo que dice la palabra. Les estoy dando los versículos y la versión para que cada quien en su celular los busque y se dé cuenta por sí misma. No se dejen engañar por el diablo, o no se permitan engañar ustedes mismos. Efesios 5:5, versión Dios habla hoy, dice: pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Corintios 6:9-10 dice: ¿no saben
Esta versión es Nueva Biblia Viva. Dice, ¿no saben que los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios? Sépanlo bien. Los fornicarios, y ahorita vamos a ver qué significa los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales y los pervertidos sexuales, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los calumniadores y los estafadores no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Okay? En Google busqué qué es idólatra. Sé que algunos tal vez sepan, algunas cosas no busqué y de eso se trata un estudio, de no nomás leer, sino buscar el significado, ¿ok? Entonces, sé que algunos saben de algunas cosas, unas cositas no busqué porque ya todos lo saben, pero idólatra sí busqué, dice, se refiere a la adoración de ídolos o imágenes como si fueran deidades. Un idólatra es una persona que adora o admira de manera excesiva a algo o alguien, a algo o a alguien. Ya puede ser de estatuas religiosas o, y aquí les voy a hacer una confesión también, yo antes adoraba, tenía en idolatría a mi marido. Él antes para mí no podía hacer mal. Yo le confiaba con todo mi ser. Ese es idolatría y a Dios no le agrada. ¿Ok? Entonces, idolatría puede ser muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, yo tengo una hermosa casa que a mí me encanta y es bendición de Dios. Me encanta la casa, pero no es símbolo de idolatría para mí, porque el día que el Señor me la quitara, yo estoy bien porque yo confío en Él al 100%. Él es al quien yo amo. Él es el único al quien yo adoro de tal manera. Amén. Y así es como Él quiere que seamos. Okay. Puede referirse tanto a la adoración literal de ídolos, objetos o imágenes como estatuas, como a un amor o admiración exagerada por personas o cosas. Esa es idolatría. Pregunté qué significa adúltero. Dice, se refiere a la persona que comete adulterio. Adulterio es el acto sexual de una persona casada con alguien distinto a su cónyuge. Un adúltero es una persona que comete adulterio, es decir, tiene una relación sexual con alguien que no es su cónyuge o con una persona casada. Ojo, esto quiere decir que si tú no estás casada y te metes con un casado, tú crees que no cometes adulterio. Aquí está diciendo claramente que también eres adúltera. No importa que si tú eres soltera o soltero y te metes con una casada o casado, eso significa que tú también eres adúltero. El término también puede referirse a quien se complice del adulterio. O sea, tú le estás tapando a alguien. Tú también vienes siendo adúltero. Eres culpable del mismo pecado. Y aquí les voy a añadir una cosa. Hay una escritura que dice que Dios solo permite el divorcio por el adulterio. Ninguna otra razón. El adulterio es el único. ¿Por qué? Porque Él sabe lo peligroso que es el adulterio, el daño que causa y quiere evitar que uno haga esas cosas. Entonces, se me fue la onda, sinceramente, se me fue la onda.
Hay otra escritura que dice que si la mujer se divorcia porque el esposo estuvo en adulterio y si ella se casa, dice que el marido, el adúltero, el que cometió el adulterio primero, causa que la mujer también caiga en adulterio. Eso quiere decir que el pecado de ese adulterio cae sobre la persona que adulteró, ya sea mujer, ya sea hombre. Así es de que tengan mucho cuidado, porque también, así como el cómplice del adulterio es responsable del pecado igual, también si tú estás en adulterio y tu pareja te divorcia, también ese pecado cae sobre él. Así es de que no solo le cae el pecado de que él fue adúltero, sino que él causó que la persona, la esposa, también fuera adúltera. Ok. Generalmente el adulterio implica romper la promesa de fidelidad hecha a la pareja. La perversión sexual, ¿qué es? La perversión sexual se refiere a intereses o actividades sexuales que se desvían de lo que se considera típico o tradicional, pudiendo ser vistos como inusuales, repulsivos y obsesivos. Características de una persona avara, avaricia. Deseo excesivo de acumular. Busca amasar riquezas sin un fin que no sea el de poseerlos. Extrema tacañería. Se muestra reacia a gastar, incluso renunciando a comodidades básicas. Incapacidad de disfrutar. A diferencia de otros que ahorran para el disfrute personal, el avaro no logra usar sus riquezas para su propio placer o gozo. Atesoramiento por encima de todo. Su mayor interés es guardar o reservar lo que tiene, a veces hasta el punto de no compartirlo con nadie. Y yo busqué eso porque hay mucha gente que malinterpreta lo que quiere decir avaro. Por ejemplo, nosotros pues estamos bendecidos por Dios por lo que tenemos, ¿verdad? Y Dios nos dice qué debemos hacer para proteger nuestro futuro. Nos dijo que teníamos que hiciéramos apartamentos, nos puso eso en el corazón, ¿verdad? Porque su palabra dice que el cristiano no solo vive por la palabra, sino por la guianza del Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos claramente lo que el Señor nos dice y nos pone. Entonces somos obedientes y hay gente que dice, son ávaros, no se satisfacen con lo que tienen. No, uno obedecer lo que Dios nos dice que haga no es ser avaro. Aquí, por eso compartí eso con ustedes, para que sepan lo que es en realidad avaro, ser avaro. Porque nosotros disfrutamos, compartimos, no somos tacaños que no gastamos ni en nosotros mismos. Ese es un avaro, ¿ok? Entonces, tengamos el cuidado de cuando leemos cosas en la palabra y no entendemos todo su significado, de eso se trata un estudio, ¿ok? Buscar más profundo qué es lo que quiere decir. Seguimos con estafador. Estafador es una persona que usa el engaño y la mentira para convencer a otros de que le entreguen dinero o bienes de valor con la intención de no cumplir con lo prometido. Este tipo de personas se caracteriza por su habilidad para manipular, a menudo empleando falsas promesas o trucos para ganar la confianza de sus víctimas y cometer un delito de estafa. Esta es una característica también del adúltero. Amén.
porque emplea falsas promesas y trucos para ganar la confianza de su víctima. Así es de que estén alertos, ¿ok? Ahora, ya les confesé de que yo hacía eso. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo decía mi tía? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Porque, ¿qué significa? Significa que yo estafaba por querer ayudar al cliente. Yo usaba media verdad, que viene siendo, como dijo el Señor, una mentira, ¿ok? Y les confieso para que vean que no somos perfectos, vamos aprendiendo, pero cuando el Señor nos muestra y lo vemos aquí y ya les estoy explicando y lo seguimos haciendo, ya, como dice la Escritura, si quebrantas un solo mandamiento, ya las quebrantaste todas. Así es de que seamos alertos. Dice características principales y engaño y manipulación. Utiliza mentiras y artificios para manipular a sus víctimas. Obtención de beneficio ilícito. Su propósito es obtener dinero o bienes de otra persona a cambio de nada o de algo que no es real. Aquí también les voy a poner un ejemplo. Si hay alguien que está más grande de edad y uno más joven toma interés, cuidado, porque puede ser este mismo, que es pura, ¿cómo dice aquí? Manipulación para obtener su propósito. Es abuso de confianza, suele construir una relación, aquí sigue, una relación de confianza para poder engañar de manera más efectiva. Y se me hace cómo el Señor confirma las cosas, porque esta mañana tuvimos esta discusión, mi esposo y yo, no discusión pleito, sino una discusión como estamos aquí hablando, tocante a eso. Cómo las personas establecen una relación para engañar. Es una estafa, es una estafadora, un estafador. Dice, comete el delito de estafa que consiste en el perjuicio patrimonial que sufre una persona como resultado del engaño. Ejemplos, promete un premio o un gran beneficio a cambio de un pago inicial. Vender productos o servicios que no cumplen con lo anunciado, ocultando costos o condiciones. Falsifica billetes o documentos para pagar en tiendas. El falsificar documentos para evitar pagar impuestos. Esto le pregunté a Google. El falsificar documentos para evitar pagar impuestos ¿se considera estafa? Dice sí. Falsificar documentos para no pagar impuestos se considera tanto un fraude fiscal como en muchos casos un delito y falsedad documental y fingir ser un agente de inversiones o un cobrador de deudas para obtener dinero de las víctimas. Eso es estafar. En otras palabras, yo estafaba con evitar la verdad completa. Gracias a Dios que me mostró eso. Me arrepentí en cuanto Él me lo mostró y dejé de hacer eso. Y así es como todos ustedes deben de dejar de hacer esas cosas. En Proverbios dice que Dios odia todo tipo de engaño. Todo tipo de engaño. Cualquier cosa que tú uses para engañar, sea lo que sea, te afecta. Afecta a muchos. Así es de que dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y hacer las cosas correctas. Ser personas de justicia, obedientes a lo que establece su palabra. Ahora vamos
a lo que busqué tocante a la fornicación, porque muchos parece que no entienden lo que esto quiere decir. Y recordemos que dice la palabra que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Dice, la fornicación es el acto sexual entre dos personas que no están casados. Es un término que históricamente conlleva a connotaciones morales y religiosas, especialmente en contextos bíblicos donde se define como cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Para el mundo, es normal formar relaciones, ¿cómo se dicen? De unión libre. Pero eso, si no lo dejamos de hacer, mis hermanos, no entraremos al reino de los cielos. No es cierto es cierto que el cristianismo es una relación con Cristo, pero Él te santificó. Y te santificó no para que sigas igual, para que cambies. Por eso empezó su propio ministerio diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse. Si Él iba a ser nuestra total santificación, no hubiera empezado con arrepiéntanse. No. Sé que esto tal vez no les guste a muchos de ustedes porque es algo muy común en el mundo ahora, pero es la verdad. Se tiene que decir y tienen que entender, tenemos que entender. Amén. Si en su matrimonio, si en su unión de los que no están casados, uno de los dos no se quiere casar, tiene que romper con eso, porque Cristo así nos dice. Tienen que dejar su propia vida para vivir mi vida, mis mandamientos, cumplir mis mandamientos. Amén. Porque ¿para qué vas a perder tu vida eterna? Amén. El cielo. Por alguien que no se quiere casar contigo. Y es doloroso especialmente cuando hay hijos, pero es la palabra de Dios. Y nosotros no somos quienes podemos opinar si Dios está en lo correcto o no. Él sabe el por qué Él estableció este mandato. Origen de la palabra fornicario, proviene del latín fornicatio, relacionado con fornix, que significa arco o bóveda, y que se usaba para describir lugares ocultos donde se realizaban estas prácticas. ¿Por qué? ¿Por qué se escondían anteriormente? Ahora el mundo lo ha hecho muy normal. Pero ¿por qué se escondían anteriormente? Porque sabían que era incorrecto. Amén. Ahora, si en tu corazón sigues pecando, el pecado anula tu conciencia, la cierra, para que tú no sientas nada. Tú sigues pecando y no sientes nada, no sientes convicción, no sientes nada. ¿Por qué? Porque has practicado tanto el pecado que para ti no es nada. Y todo eso lo tenemos que dejar. Primera de Corintios 6, 18 al 20 dice, por eso precisamente les digo que huyan de los pecados sexuales. Escuchen bien lo que sigue diciendo. Ningún otro tipo de pecado afecta al cuerpo como este. Cuando uno comete
esos pecados, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos compró a gran precio. Por tanto, honren su cuerpo, honren con su cuerpo a Dios. Y esta versión es Nueva Biblia Viva. Ya se los dije, es 1 Corintios 6, 18 al 20. 1 Corintios 5, 8 al 11, esta versión es Dios habla hoy. Dice, así que debemos celebrar nuestra Pascua. ¿Cuál es la Pascua? Nuestro Señor Jesús. Él dio su vida para rescatarnos. ¿De qué? Pues de todo esto. Amén. Dice, debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Todo pecado sexual es perversidad. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entreguen a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son ávaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que llamándose hermano o hermana se entregue a la prostitución, o sea, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con gente así ni siquiera comer juntos. ¿Ves qué grave son estos pecados para Dios? Si nosotros que decimos ser hermanos, que decimos ser cristianos, hacemos esa cosa, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ni a comer te juntes con ellos. Y dice que nos recuerdemos de lo que dice la palabra para evitar que caigamos en estas cosas, hermanos, y es lo que estamos haciendo aquí con estos estudios. Espero en Dios que Dios les muestre eso. Este versículo nos añade lo que es otro pecado más que Dios no pasará por alto. Yo pregunté en Google si usar palabras era maldecir y aquí está lo que salió. Porque aquí dice, ¿ok? Regresando al versículo, el 11. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que llamándose hermano se entregue a la prostitución, o sea, avaro, ya tratamos, idólatra, ya tratamos, o maldicientes, o borracho o ladrón. Borracho y ladrón ya sabemos todo lo que eso quiere decir. Pero ¿qué quiere decir maldiciente? Ok, en las otras versiones de la Biblia, en los otros versículos, no incluía el maldiciente, pero aquí lo incluye. Ok, y esto es lo que respondió Google. Porque yo le pregunté, ¿usar palabras vulgares e ofensivas es maldecir? Y aquí está lo que respondió. Sí. Usar palabras vulgares y ofensivas es parte de lo que se llama maldiciente, que significa hablar de forma malsonante o despectiva. También se relaciona con el uso de groserías y lenguaje soez, y a menudo se utiliza para descargar frustración, enojo o como una forma de ofender. Maldiciente
Definición: describe a quien usa palabras malsonantes u ofensivas. Percepción: las groserías son consideradas de mala educación y en algunos contextos como un pecado. Claramente lo dijo. Relación con insultos: la utilización de adjetivos vulgares para insultar a alguien es un ejemplo claro de comportamiento maldicente. Como dice la sobrina, ¿qué tal? Y voy a terminar con este último versículo. Yo sé que este estudio fue fuerte, pero necesario. Y este último versículo está fuerte también, mis hermanos, pero yo quiero que de verdad se arrepientan. Amén, se arrepientan. Y eso es lo que el Señor quiere. Este último versículo dice, es Mateo 12, 36 al 37, y esta versión es Nueva Biblia Viva. Dice, les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Lo que una persona diga ahora determina lo que le espera. O será justificada por sus palabras, o por ellas será condenado. Y muchos piensan que lo que decimos no afecta nuestra relación con Dios. Pues aquí está diciendo claramente, el día del juicio, y Él dice, les aseguro, y este es el Señor Jesús hablando, lo que una persona diga determina lo que le espera. O será justificada. ¿Justificada quién? Habla cosas bonitas, cosas que le agradan a Dios. Habla las promesas de Dios, habla de la palabra, glorifícalo. Bendice a tus hermanos, a tu cónyuge, a tus hijos. No eches maldiciones. Porque si echas maldiciones, por esas palabras, serás condenada. Y no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Así es de que, mis hermanos, las preguntas se las voy a hacer por apartado en el grupo. Por favor, contesten. Ahora les di todas las claves, las escrituras y todo. Allí, con todo esto, ustedes tienen todo lo que necesitan para contestar bien. Pero, aunque no contesten bien, contesten las preguntas, porque ya les dije, a los 4 meses voy a ir juntando cada semana el nombre y número de teléfono de cada persona. Lo voy a escribir en un papelito, lo voy a poner en un topper, y entre más contestas y unos no, pues más probabilidad vas a tener de ganar el premio. A los 4 meses vamos a hacer un convivio, y en ese convivio yo le voy a pedir a alguien que esté presente que por favor saque el nombre, para que así no diga, a la hermana Mari le cae más bien esta persona y por eso se lo dio el premio. No. Y vamos a grabar este hecho para que vean cómo se hizo y anunciar el ganador, y esa persona se va a llevar el premio. Amén. No le hace que no puedas estar presente en el convivio, te lo aguardamos para cuando puedas venir a recogerlo. Así es de que, por favor, hagan, sobre todo para que vayan aprendiendo lo que realmente dice la palabra de Dios, y que nos arrepientamos genuinamente y entender lo que en realidad significa ser hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Quieres decir algo, corazón? Así es de que más vale que vean
su modo de hablar, su modo de pensar y su modo de actuar, porque las cosas con Dios no se juega. Amén. Y tiene uno que tratar de ser honesto, verificarse uno también con la palabra, y en vez de maldecir, pues hay que bendecir mejor, Amén. para ser bendecidos, porque lo que sale de la boca es lo que tendremos en nuestra y vida. cosecharemos. Amén. Si queremos bueno, hablemos bueno, y si no, veremos las consecuencias. O cuiden su lengua, y cuando hablen alguna maldición o algo, dense una mordida en la lengua para que se acuerden. Que Dios los bendiga y hasta luego. Bye.